Decía, buenas tardes. Continuamos con la segunda sesión de esta tarde. Contamos como ponente con don Gregorio Luri Medrano, al que voy a presentar brevemente. Es maestro, licenciado en Pedagogía y doctor en Filosofía, con premio extraordinario de doctorado. Ha trabajado en todos los niveles educativos, en primaria, en secundaria, en la universidad, y ha sido formador de docentes. Tiene múltiples publicaciones, algunos de los libros que pueden destacarse: La escuela contra el mundo, Matar a Sócrates, El cielo prometido, entre los más recientes, La escuela no es un parque de atracciones, La mermelada sentimental o El recogimiento, la aventura del yo. Es premio de ensayo Juan Gil Albert en 2001, premio de ensayo breve en 2004, premio Mejora a tu escuela pública en 2017 y medalla de la Carlos III, el Nobel del Gobierno de Navarra. Es además editor de la editorial Rosaremón. Es para nosotros un placer tenerle aquí. Muchas gracias. Cuando quiera tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Encantado de verdad de estar aquí. Siempre es un placer pues, poder defender tus propias ideas ante un público inteligente. Además, aquí hay que decir, respondiendo un poco a la presentación inicial que has hecho, que cuando uno acepta una invitación, yo creo que en la aceptación viene implícita la defensa honesta de las propias posiciones, ¿no? Incluso diría que contundente y vehemente. Tú estás aquí para defender tus propias posiciones de la manera más clara posible. Además, añadiendo una cuestión importante a mi modo de ver, y es que la defensa de tus propias opiniones de manera vehemente no facilita necesariamente el diálogo, pero sí facilita la clarificación de las diferencias. Y la clarificación de las diferencias, a mi modo de ver, es lo mejor que nos puede proporcionar un diálogo honesto. Porque en el momento que están clarificadas, enseguida uno encuentra posibilidades para la ironía. Por ejemplo, yo que me considero conservador y veo defender pues, la Agenda 2020, etcétera, pues pienso, bueno, la realidad siempre se reserva la última palabra y siempre es mucho más compleja, ¿no?, que nuestros esquemas, lo cual no quiere decir que seas escéptico, sino que, pues eso, pues que eres conservador y por lo tanto tienes una determinada visión sobre la historia y priorizas una visión del presente que venga desde el pasado que no una visión que venga desde el futuro, lo cual no significa ninguna superioridad de ningún tipo, ¿no?, sino una opción a la hora de entender las cosas. Por otra parte, insisto en esta cuestión de la vehemencia, esto no significa que uno quisiera, ni en sus peores pesadillas, vivir en una sociedad en la que todos pensaran como yo. Viva la diferencia, viva la divergencia, que eso precisamente es lo que permite la defensa de las diferencias. Bueno, voy a defender la tesis de que la educación es una moneda de dos caras. Por una parte es un derecho, hemos estado hablando a lo largo del día de esta cuestión y no voy a dedicar demasiado tiempo a lo que me parece que para todos es obvio, ¿no?, el derecho a la educación. Sí que voy a dedicar más tiempo a la defensa de la educación como deber. Yo bueno, he defendido en distintos foros, incluso tengo un libro que se titula El deber moral de ser inteligente, con una serie de implicaciones asociadas a esto. Lo que voy a intentar, voy a desarrollar mi posición en 4 puntos. En el primero voy a desarrollar 4 ideas de lo que para mí fue el modelo clásico de una educación de los derechos, o una escuela concebida como una escuela de los derechos y del deber, que es la escuela republicana francesa. Eso no quiere decir que la defienda como una opción para el presente, sino que me parece que es un buen sentido platónico, voy a utilizar el término, un buen paradigma con el cual compararnos. Después intentaré trazar de una manera muy rápida la crisis de ese modelo
¿Dónde nos encontramos? La respuesta, intentaré también argumentar, esta mañana ha aparecido, cómo la escolarización, o si se quiere la instrucción, es un subsistema de un sistema mucho más amplio que es el educativo. Y yo creo que en este momento el sistema escolar está en crisis y eso está permitiendo que la sociedad asuma responsabilidades nuevas y al mismo tiempo presente ofertas nuevas educativas. Y por último, pues volveré a defender el deber moral de ser inteligente. Bien. La respuesta clásica, como paradigma platónico del derecho a la educación y al mismo tiempo del deber, es la escuela, a mi modo de ver, la escuela de la Tercera República Francesa. Esta escuela estaba basada en 4 elementos fundamentales. Y creo que es bueno pensarlos, no tanto, insisto, para aplaudirlos o para criticarlos, sino para compararnos, porque es siempre más fácil entenderse a uno mismo cuando te ves pues enfrentado a otras alternativas, ¿no? El primer elemento de la escuela republicana francesa es la convicción de que la escuela debía estar clausurada al mundo. Es un proyecto impulsado por 3 grandes filósofos. De hecho, la escuela de la República Francesa, la escuela republicana, se entendió como la escuela de los filósofos. Está impulsada por Jules Ferry, por el hegeliano Victor Cousin y por un filósofo tan de renombre como Alain. No pretendía abrir la escuela a la sociedad, sino, insisto, lo que pretendía era clausurarla. Alain insistía en que la enseñanza exige un cierre parcial del mundo para garantizar que los únicos criterios diferenciadores en su seno fuesen los del talento y los del esfuerzo. Es decir, que las diferencias familiares se dejasen en la puerta de la escuela para crear diferencias que surgiesen de la propia actividad escolar. El segundo elemento, la reticencia hacia las disciplinas pedagógicas y psicológicas. Y lo digo yo, que soy pedagogo. Pero consideraban que las disciplinas psicopedagógicas tendían a contemplar la escuela desde la singularidad del alumno, mientras que lo que les interesaba a los creadores de la escuela, de la escuela republicana francesa era educar en lo común, Aquello porque, en definitiva, el objetivo central explicitado de muy diversas maneras de la escuela republicana era convertir al hijo en ciudadano. Y para convertir al hijo en ciudadano eso significaba que era posible un puente de confianza entre el ámbito en el que eres tratado por ser quien eres, tú en concreto, a un ámbito en el que eres tratado por lo que sabes hacer, por lo que aportas a la sociedad, etc., ¿no? Y en este sentido, pues se buscaba básicamente una aproximación al conocimiento riguroso y a la verdad con el convencimiento de que la verdad es común para todos. Y en ese sentido que te permitía una comunicación de lo común y una cierta marginalización de las diferencias. El tercer elemento es la claridad de los fines, transformar, que decía antes, al hijo en ciudadano, que eso va acompañado con modelos canónicos. La Escuela Republicana Francesa tenía el modelo de lo que era la escritura francesa canónica o los artistas canónicos o la música o los ejemplos patrióticos canónicos. Y por último, el cuarto, y a mi modo de ver el más relevante, es una formación muy rigurosa de los docentes, de los maestros, conocidos, ya lo saben ustedes, en Francia como les hussards noirs, ¿no? Los húsares negros, porque consideraban que no eran tanto trabajadores de la enseñanza, sino guías espirituales de las nuevas generaciones con una misión claramente republicana. Voy a poner un ejemplo para no extenderme en cuestiones teóricas, ¿no?, de lo que significaba esto. En el Catecismo Popular Republicano existían, también en España después se copiaron y se copiaron muchísimos, y hubo distintos catecismos, tanto escolares como republicanos, catecismos laicos, etc. Pero en un Catecismo Popular Republicano de 1870 se comienza de este modo. ¿Qué es un hombre? Es un hombre, la primera pregunta, ¿no? Y se contesta: el hombre es un ser moral, inteligente y perfectible. ¿Qué es un ser moral? Es aquel que ama y practica la justicia. ¿Cómo distingue lo justo de lo injusto?
por el testimonio infalible de su conciencia, es decir, afirmándose él mismo, pues la naturaleza propia del hombre consiste en gozar el bien y rechazar el mal. Un ser inteligente, según el catecismo, es aquel que desea y busca la ciencia y la verdad, que reflexiona, razona y compara, que estudia a fin de conocerse y de afirmar el destino humano, que busca la felicidad mediante la práctica de la justicia y que en consecuencia menosprecia y rechaza la ignorancia, que es la causa del error, la violencia y las opresiones. Yo veo ahí una ambición moral en la escuela y ese intento de articular la instrucción o el derecho a la educación con la asunción de un deber sobre tu propia educación. Por eso, guardo en casa y me lo regalaron un señor ya mayor, que un cuaderno escolar. Seguro que si visitan un museo pedagógico, quizás alguno de sus abuelos, tiene en España, porque existieron sobre todo en los primeros años de la República, algo semejante. Bueno, un cuaderno escolar en el que el niño va copiando toda una serie de ideas directrices sobre las que se va trabajando semanalmente. Son las siguientes. La escuela desarrolla nuestra inteligencia, forma nuestra conciencia y nuestro carácter y hace de nosotros hombres de bien. Forma nuestra inteligencia y nuestro carácter. Trabajo, esfuerzo, disciplina, estas son las virtudes del buen escolar. Hay que hacer cada día un esfuerzo para ser un poco mejor que el día anterior. Coraje. Vete a donde quieras, que allí te encontrarás con tu conciencia. El bien no tiene siempre recompensa. Hay que hacer el bien por el bien, no por la recompensa. Todo en la vida está sujeto a deberes. Serles fiel. Aquí está el honor. No respetarlos. Aquí está la vergüenza. Es un deber común vencer el miedo y o adquirir el coraje. Bien, esto que formaba parte de la cultura escolar de la escuela republicana francesa, hoy se nos está presentando en numerosísimos artículos pedagógicos como lo que la escuela china tiene gracias a la tradición confuciana. Una de las tesis que defenderé es que muchos de esos valores que se consideran asociados a la educación china no son en absoluto ajenos a nuestra tradición. Insisto que aquí no estoy defendiendo ningún detalle concreto, ni defendiendo ni criticando, no es este el momento, sino lo que estoy intentando ver es esa articulación del derecho y el deber. Si la escuela debe cumplir un papel mediador entre la familia y la sociedad, la escuela republicana entendía, y esto también es relevante, que el móvil para conseguir ese reto era el alumno. El alumno tenía que moverse de la familia a la sociedad, mientras que para la psicopedagogía el elemento móvil o es la escuela o es la sociedad. Entonces, el alumno tiene unas características determinadas y hay que acercarle a la escuela o hay que acercarle a la sociedad. ¿Qué ocurre? Como los franceses saben bien, les resulta imposible mantener en pie la escuela republicana, lo cual no quiere decir que no haya modelos que se mantienen fieles a ese paradigma de la escuela, que no haya corrientes pedagógicas dentro de Francia pues que intentan recuperarla, yo creo que es sin demasiadas posibilidades de futuro, y que no haya un debate muy intenso entre los defensores de la escuela republicana, de la recuperación de la escuela republicana, y los defensores de otras alternativas. Pero lo que es cierto es que al hacer, y está bien hecho, del pluralismo un valor constitucional supremo, nos quedamos sin la claridad de los fines que tenían los pedagogos de la Tercera República cuando establecían el para qué de la escuela. Es decir, nuestra situación es aquella en la cual, en el momento que planteas los fines que tú has concebido, que piensas de buena fe, que son propios de la educación, vas a ser impugnado por alguien que va a decir yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y además vas a ser impugnado legítimamente por lo que comentábamos del pluralismo. Por otra parte, añadamos el narcisismo de las pequeñas diferencias que han entrado clarísimamente en la escuela, una modificación de la idea de igualdad que básicamente se entiende hoy como igual derecho a ser diferentes, con lo que supone, y después un intento de
eludir los debates de las causas finales concretas, el del para qué, formularlo de una manera ambigua para no generar demasiados conflictos y refugiarnos en las causas eficientes. Hoy nuestros debates van mucho más sobre el cómo se aprende que sobre el para qué. Pero como las dos cosas van unidas, pues eso genera tensiones inevitables. Ayer recibí un mail de un profesor de secundaria que me decía: una profesora ha defendido en el claustro que lo que no se puede hacer a estas alturas es entrar en clase y abrir un libro, porque se desconectan los alumnos. Bien, seguro que lo hace con la mejor buena fe, pero lo que es cierto es eso, que el elemento móvil es la escuela, es la pedagogía, es la sociedad, y el elemento fijo es el alumno. A mi modo de ver, podría decir, por ejemplo, una cosa que me sorprendió muchísimo de la asignatura de Historia del Arte, del currículum que dice actual, que dice: la historia del arte debe promover un arte comprometido con el logro de objetivos de desarrollo sostenible. Seguro, seguro que la historia del arte debe promover. O cuando ves el currículum de Ciencias Sociales recientemente aprobado, pues resulta que las veces que aparece el término Renacimiento es 0, las veces que aparece Grecia es 0, las veces que aparece Egipto es 0, las veces que aparece la Edad Media 1, Humanismo 1, el libro 2, Ilustración 2, Resiliencia 14, Sentimiento 35, Desarrollo Sostenible 54. A mí eso me chirría. Me chirría. Sobre todo porque creo que el conocimiento no es un lujo, sino que el convivir con experiencias de orden es la mejor manera de formarse a uno mismo en un sentido humanista. A principios de noviembre del 2011, el presidente Obama declaró solemnemente en un discurso en Denver que la educación no es solamente la mejor inversión que puede hacer cada uno en su futuro, sino la mejor inversión que América puede hacer en su futuro colectivo. Inmediatamente le contestó un columnista famoso, Michael Graham, en las páginas del Boston Herald, diciendo: eso solamente es verdad si hay muchos estudiantes obteniendo las mejores notas. Es decir, lo que nos interesa es la buena educación. Y la buena educación no se justifica únicamente por la cantidad de recursos económicos que nos llevan. Miren, desengáñense, la educación no es importante. Solo lo es la buena educación. Y no hay buena educación sin la conciencia clara del deber de educarse. Vayan ustedes a cualquier sistema de éxito o fuera de España o en España y se van a encontrar siempre unidos, como las dos caras de la moneda, el derecho y el deber. En unas jornadas que se celebraron en el 2011, estaban organizadas por el Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña en la Seu d'Urgell. Allí estaba Alejandro Tiana, perenne secretario de Estado de la Educación, que habló ante un público supuestamente erudito de doctores y licenciados, ¿no? Y afirmó con una normalidad que ponía de manifiesto su sinceridad, y yo, les lo aseguro, no pongo en duda nunca las buenas intenciones de ningún gestor educativo. Creo que actúan con la mejor de las voluntades e intenciones. Pero bueno, Alejandro Tiana nos dijo que lo que estaba pasando en la escuela es que algunos profesores están representando a Hamlet y andan tan metidos en su papel que no se dan cuenta de que les han cambiado el decorado a sus espaldas y que ahora, en lugar de Elsinor, del castillo de Elsinor, tienen un McDonald's. Por lo tanto, hay que educar teniendo más, y estas son palabras suyas, más referencia a un McDonald's que a Elsinor. Lo que me escandalizó del todo es que el único escandalizado fui yo. Curiosamente, el mismo año 2011,
un riguroso intelectual de izquierdas, Alessandro Barico, se preguntaba en la Leopolda de Florencia, que viene a ser algo así como la convención de la izquierda italiana, se preguntaba lo siguiente: ¿en qué nos hemos equivocado? La voluntad de trabajar en defensa de los desfavorecidos es un espléndido punto de partida. ¿Quién, honesto, lo puede poner en duda? Pero los desfavorecidos no se defienden fomentando la mediocridad o el miedo al riesgo. Tampoco, añadía Barico, hemos sabido pronunciar las palabras que se correspondían con el nombre de las cosas. La izquierda no ha sido capaz de pronunciar la palabra meritocracia. Sí que lo fue, la llamaba aristarquía, antes de que Young creara la palabra meritocracia. Pero lo tenemos. Fernando de los Ríos, por ejemplo, ministro de Educación, defendía de manera además muy apasionada la aristarquía. Bueno, la izquierda dice: no ha sido capaz de pronunciar la palabra meritocracia, pero no ha encontrado una palabra alternativa, por lo que no hemos hecho aquello a lo que la palabra corresponde. Barico no es un caso aislado entre los socialdemócratas, ni mucho menos. Podemos recordar que Tony Judt, tan crítico con los educadores progresistas, los progressive educationists que llamaba él, como con las escuelas comprensivas, señalaba que esa pedagogía progresista ha difuminado. Hay que tener en cuenta una cosa. En el contexto anglosajón, cuando se habla de escuela progresista, se está pensando básicamente en las metodologías de Dewey. La escuela progresista norteamericana es la escuela de Dewey, de John Dewey. Y más que de un color ideológico, de unas prácticas determinadas que sí que es cierto que después la socialdemocracia en gran parte ha asumido como propias, ¿no? Bueno, dice, Tony Judt decía que hemos difuminado la diferencia entre excelencia y mediocridad. Y han confundido la aspiración legítima a la igualdad de oportunidades con un igualitarismo cultural y un populismo antielitista. Podemos añadir a para mí, el sociólogo de la educación más relevante de las últimas décadas, ya muerto, desgraciadamente, el holandés Jaap Dronkers, que criticó duramente la confianza excesiva y, según él, no justificada por ningún estudio empírico que los gobiernos socialdemócratas europeos han venido depositando en unas metodologías que valoran más el punto de partida del alumno que el de llegada, creyendo de esta manera que así contribuirían eficazmente a la reducción de la desigualdad de oportunidades. Añadamos el sociólogo británico Michael Young, clarísimamente un laborista, que pasó de propugnar los métodos suaves a defender con ahínco los métodos rigurosos en cuanto tuvo 2 hijos, convirtiéndose de hecho en defensor incansable de lo que llama el conocimiento riguroso o poderoso. Young sostiene que la experiencia educativa debe capacitar al alumno para ir más allá de lo que sus estrictos recursos familiares le permitirían. Pero paradójicamente, añade, el del conocimiento es un término incómodo para muchos en la educación actual. Pues bien, entre Elsinore y McDonald's parece que hemos optado por el fast book. La situación es, a mi modo de ver, seria, y he de decir que en mi caso sí que soy pesimista, en la macroestructura, no en el detalle. Después, ahora lo vamos a hablar. Es seria porque hemos ido abandonando demasiadas palabras relevantes sin hallarles sustituto. Estoy pensando en términos tan centrales en la tradición pedagógica europea como los de voluntad, hábito, talento, virtud, esfuerzo, excelencia, mérito, responsabilidad, ambición, emulación, transmisión, ejemplaridad, deber, autodisciplina, memoria, verdad, silencio, constancia, caligrafía, prosodia, cálculo mental, paciencia, agradecimiento, serenidad, elocuencia, respeto, sobriedad, modales, carácter. Y lo más sorprendente es que se han abandonado al mismo tiempo que no dejamos de ensalzar el espíritu crítico y el aprender a aprender. Los olvidos, a mi modo de ver, más jibarizantes son los de voluntad, a las que se ha creído encontrar un cómodo sustituto en el interés, y de la memoria, a la que podemos
o a la que parece que se puede sustituir con la exomemoria de Internet. Ahora bien, la evidencia al alcance de todos nos dice, primero, que no se puede pensar sobre conocimientos ausentes. No hay estructuras cognitivas que puedan funcionar con conocimientos ausentes. Segundo, que lo que no está en la memoria no se ha aprendido. Ya le pueden dar ustedes las vueltas que sea. Lo que no está en la memoria no se ha aprendido. Tercero, que al menos yo no conozco a nadie que quiera tener menos memoria de la que tiene. Cuarto, que los expertos aprenden más rápidamente que los aprendices y lo que acelera precisamente su rapidez de aprendizaje son sus conocimientos previos. Quinto, que si bien es cierto que el interés, como decía Dewey, es un fenomenal motor del conocimiento, no es menos cierto que no se puede tener interés por lo que se desconoce. Por lo tanto, que el conocimiento es también un fenomenal motor del interés. Sexto, que no basta con decir que ahí están los conocimientos en Internet, porque los conocimientos solo viven en la subjetivización que hacemos de ellos. Solamente. Que es además lo que nos permite crecer. Séptimo, si apartamos la memoria y la voluntad, dejamos completamente desamparado al entendimiento. Bien, dada esta situación, yo creo que estamos asistiendo a un cambio relevante en la concepción de la educación por parte de la sociedad. Y que ese cambio viene determinado porque las familias están comenzando a ver que la escuela ya no es el único lugar de aprendizaje, que sigue siendo muy importante y muy relevante, pero ya no es el único, y además que su papel es menguante. Estamos asistiendo al desarrollo de un fenómeno extraordinariamente importante, que nuestras leyes educativas son incapaces incluso de intuir, pero que está destinado a alterar lo que habitualmente entendemos por educación. Insisto, la escuela sigue siendo un servicio público muy relevante, pero la educación se está convirtiendo cada vez más en una responsabilidad familiar. Como decía Nietzsche, las grandes revoluciones siempre llegan a paso de paloma. Estamos, creo yo, en una de ellas. Esta revolución consiste en la progresiva asunción por parte de los padres de las riendas de la trayectoria educativa de sus hijos. Y si he de decirles la verdad, me parece una buena noticia. La familia demuestra este hecho, es imbatible. Ante la degradación de la satisfacción del derecho a la educación, las familias siguen viendo la escuela, insisto, otra vez más, como una institución muy importante, pero ven igualmente que la formación de sus hijos debe ser completada con otro tipo de actividades, tanto en casa como fuera de casa. Hasta finales de los años 70, el tiempo que dedicaban las familias de cuello blanco o las de cuello azul, por ejemplo, a la lectura a sus hijos, era el mismo, 0. Cada vez estamos viendo que las familias que pueden permitírselo están dedicando más tiempo y más recursos a la lectura, a seleccionar los libros, a comentar determinadas películas, a los viajes. Pero respóndanme ustedes honestamente, un niño que entra con los 3 años en el sistema educativo y sale con los 16, si no tiene un aporte extraescolar, sabrá hablar inglés con fluidez. ¿Y si tenemos intereses artísticos? ¿Y si nos interesa que tenga una formación matemática rigurosa? Etcétera, etcétera. Bien, estos 3 fenómenos se refuerzan, los 3 fenómenos de los que voy a hablar ahora se refuerzan conjuntamente. Primero, la insatisfacción de las familias con la escuela. Y aquí cada uno que sujete su vela. Segundo, las familias saben que con la escuela ya no hay suficiente y son más ágiles y dúctiles que las instituciones para adaptarse a lo nuevo.
Pensemos, por ejemplo, que la introducción de la robótica ha sido obra exclusiva de las asociaciones de padres en los centros, que la han puesto como actividad complementaria. Podríamos poner otros ejemplos. Estancias de los hijos en el extranjero, etc. Las familias ya no ven las actividades extraescolares como un lujo o un mero refuerzo para probar, sino como una necesidad. Incluso algunas se plantean cada vez de una manera mayoritaria, en todo caso está aumentando, algunas se plantean una educación completamente alternativa a la escolar con el homeschooling. Por último, el mercado se está apresurando a ofrecer el acceso a lo que la escuela no llega. Podríamos poner un ejemplo magnífico pues, de unos cursos en Internet, no diré el nombre, que está clarísimamente intentando desmontar uno de los rasgos culturales más perniciosos de nuestra sociedad, que es la ansiedad matemática. Esa concepción de partida de que las matemáticas son dificilísimas y por lo tanto que puede ser hasta noble suspender las matemáticas, ¿no? O la física. Allí hay una ansiedad matemática que es uno de los frenos importantes a la hora de tomarnos en serio las STEM. Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona acaba de aprobar que invertirá 23 millones de euros en 2 años para permitir, leo lo que dice el Ayuntamiento, para permitir el acceso de niños y adolescentes a actividades extraescolares y garantizar las oportunidades educativas fuera de la escuela. Esta es una situación que está ahí y que, bueno, creo yo que va a replantear a medio plazo muchísimas cosas. Además, no sé si ustedes han seguido o han tenido conocimiento de un recientísimo informe de ESADE en el que dice, yo creo, yo encuentro cierta ambigüedad en la formulación de las conclusiones y los datos yo creo que son muchísimo más graves. Pero en fin, según este estudio de ESADE, el 24% de los estudiantes recurren a clases particulares. Puede ser, a clases particulares. Pero aquí entonces debiéramos incluir las actividades extraescolares de otro tipo, ¿no? Y además lo hacen para completar su educación. El gasto familiar se ha triplicado en una década y tiene cada vez más peso en el presupuesto familiar. Según este estudio, estas actividades le suponen a las familias un desembolso medio de 751 euros anuales. Yo creo que la cifra está muy a la baja de los hechos reales. La demanda es generalizada y creciente y ofrece buenas perspectivas a los que sepan darle respuesta. Termino defendiendo el deber moral de ser inteligente, que en definitiva pues, es recuperar la idea inicial de que el derecho y el deber a la educación han de ir unidos para crear una escuela de éxito. Decía Concepción Arenal en La instrucción del pueblo, un texto magnífico de 1881, que permanecer voluntariamente en un estado de letargo intelectual es mutilar la existencia. Y añadía, es también consumar una especie de suicidio espiritual. Pero a ella no se le escapaba que el deber de instruirse no brota espontáneamente en la conciencia. No parece obligatorio más que al que ya sabe. Es decir, lo que el gran Luis Vives llamaba con una expresión que a mí me parece de una actualidad pedagógica extraordinaria, el ars nesciendi o el ars nesciendi, el arte de la ignorancia. Es hoy, yo creo que un imperativo al mismo tiempo cognitivo y moral. Ser capaz de desarrollar alguna imagen fiable de tu propia ignorancia. Ahora bien, como decía Arenal, para valorar la importancia del conocimiento se requiere conocimiento. El conocimiento tiene la extraña propiedad de que solo se convierte en acicate moral para el que ya conoce. Y sin embargo,
Si hiciéramos una pregunta ahora por la calle, preguntáramos a la gente, ¿te interesa pensar bien? Estoy convencido que la respuesta sería muy mayoritariamente afirmativa. Pero si es bueno pensar bien y aclarar nuestras ideas, hemos de deducir que el amor a la verdad no es un asunto exclusivo de los filósofos, es un verdadero deber moral. Y al mismo tiempo no podemos ser morales si no somos inteligentes. Y ahí nos encontramos con esa correlación de elementos que es la clave del derecho y el deber, ¿no? Como decía un filósofo ya olvidado, pero magnífico, Eduardo Nicol, la muy entretenida tarea de aclarar las ideas adquiere el carácter de una misión moral, como la de desfacer intuertos. Hace unos años me encontré en California con un estudio que estaban desarrollando, fue el primero que yo conozca que se hizo sobre esta cuestión. Después Jaap Dronkers, el sociólogo holandés del que les he hablado antes, lo replicó aquí en Europa con los mismos resultados, con unos resultados similares, puesto que la población es distinta. En California se planteaban lo siguiente: ¿por qué los resultados de los alumnos negros, hispanos, orientales y anglosajones son tan distintos? Y la pregunta que motivó la investigación fue la siguiente: ¿y si lo que marca la diferencia es el valor moral que asocia cada grupo al aprendizaje? Y fue esto lo que guió la investigación, que es la misma que después, insisto, Jaap Dronkers llevó a cabo. Bien, lo que se encontraron es lo siguiente: en el caso de los hispanos, mayoritariamente, tus resultados escolares dependían de dos factores: de la inteligencia de nacimiento, de tu inteligencia natural, o de lo bien o lo mal que le caías al profesor. En cualquier caso, los dos elementos estaban fuera de tu responsabilidad. Si habías nacido con poca inteligencia o el profesor te tenía manía, pues ¿qué ibas a hacer? Tenías que apechugar, ¿no? En el caso de los alumnos negros se encontraron con algo que les ha costado muchísimo intentar desmontar: la tesis o la convicción, o si quieren, el eslogan de que un negro con un libro is acting white, se está comportando como un blanco. Si esto es así, si tener un libro es comportarse como un blanco y por lo tanto ser un traidor a los tuyos, el antiintelectualismo se convierte en un valor moral, que es algo que se descubrió recientemente también en Londres con los jamaicanos, un grupo que acostumbra a tener buenos resultados y de repente comenzaron a tener no suspensos, sino las notas más bajas. ¿Por qué? Porque en una cultura tan machista como la suya comenzó a circular entre los adolescentes la tesis de que si aprobabas eras gay. Por lo tanto, la manera de demostrar que no lo eras es suspender todo, y además de una manera muy notable. Bien. En el caso de los anglosajones se vio que si las notas no eran muy altas no era preocupante, porque completaban sus estudios con diferentes actividades extraescolares y entonces lo que perdían en intensidad lo ganaban en extensión. Y en el caso de los orientales, que viven en barrios y en condiciones que la sociología de la educación considera que son las propicias para fracasar. Barrios emigrados, migrantes, muchas familias en un mismo piso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que estos muchachos obtenían unos resultados extraordinarios básicamente por la convicción de que no importaba el resultado que tuvieras, porque lo podrías mejorar con un poco más de esfuerzo. Claro, ese estudio después fue replicado, ya digo, aquí con Jaap Dronkers, y en el caso de Jamaica por Orlando Patterson, que se planteaba lo siguiente: ¿cómo puede ser que los negros de Jamaica y los negros de Estados Unidos obtengan resultados escolares tan distintos proveniendo de las mismas zonas africanas, del mismo tronco racial, etcétera, etcétera, y cuando además una familia negra de Estados Unidos tiene unos recursos muy superiores a los de una familia negra de Jamaica, ¿no? Y las clases son muchísimo mayores en Jamaica que en Estados Unidos. Y se encontraron también con la misma cuestión. Es decir, había
unos valores morales. Es decir, aprobar no era solo una cuestión intelectual o de obtener un 5 o un 6, sino que era reflejaba un esfuerzo de mejorarte a ti personalmente. Decía antes que ese espíritu que había desaparecido de la escuela francesa se encontraba muy vivo en las escuelas orientales y desde luego en la escuela china, empezando por la autodisciplina. Bien, el 70% de las madres occidentales miran con recelo el esfuerzo escolar de sus hijos porque lo consideran estresante y dañino para su estabilidad emocional. Creen que el aprendizaje debe ser ameno, divertido, respetuoso con la singularidad y la espontaneidad del niño. La totalidad de las madres chinas consideran que las cosas comienzan a ser divertidas e interesantes cuando las dominas. Y, por lo tanto, que tienes que hacer un esfuerzo esperando, confiando en eso. Si pedimos a un occidental que hable al azar sobre el aprendizaje, los términos que suelen aparecer en su discurso son pensamiento, escuela, cerebro, descubrimiento, comprensión o información. Cuando le preguntamos lo mismo a los orientales, nos enfrentamos con expresiones como tener hambre, tener sed, aprende con asiduidad, estudia como si tuvieras hambre o sed, sé diligente en el aprendizaje. En China los centros suelen tener nombres como sabiduría primero, sacrificio es oro, mejores matemáticas del mundo, etc. La cultura china propaga la idea de que cualquier cosa que vale la pena conseguir requiere un esfuerzo serio y prolongado. Cualquier cosa que vale la pena conseguir. Si ustedes, desde luego, pues ¿qué les diría yo? Las obras completas de Georgie Dan nos exigen un esfuerzo tan escaso que en la ducha podemos ir adquiriéndolas sin demasiados problemas. Enfrentarse con Shostakovich requiere una educación de la sensibilidad musical. Entre los chinos hay la creencia intrínseca de que todo es posible con trabajo duro, con chiku, con comer amargo. Leonora Chu, una investigadora importante de Estados Unidos sobre estas cuestiones, se entrevistó para comentar estas cuestiones con, ya ha aparecido esta mañana, con Andreas Schleicher, a quien ella misma define como el arquitecto de Pisa. Yo hace tiempo que vengo observando que Andreas Schleicher dice cosas distintas en distintos países. Es decir, que no dice lo mismo cuando viene a España que cuando va a Inglaterra, que cuando va a Estados Unidos o cuando va a China. Y en este caso, les puedo pasar el libro de Leonora Chu, dice que Andreas Schleicher compartía con ella la convicción de que los excelentes resultados de Shanghái han de ser tomados en serio porque el Shanghái de hoy es la China de mañana. Schleicher reconoció que los chinos están haciendo las cosas bien porque conocen las demandas cognitivas que pueden exigirle a un niño. No aplican una didáctica de los problemas matemáticos cotidianos, sino del concepto matemático. Demuestran que el conocimiento puede ser una herramienta poderosa. Los chinos, añade Schleicher, memorizan lo que necesitan memorizar. ¡Demonios! Y cuando viene aquí, ¿por qué nos dice que memorizamos demasiado? Si los chinos memorizan mucho más que nosotros. Y además que sistemáticamente aquí se memorizan, se adquieren demasiados conceptos, etcétera, etcétera, y cuando va a China, pues dice algo totalmente distinto. Aunque Schleicher no lo diga, sí, lo señala Leonora Chu, al menos en matemáticas, las escuelas chinas son un magnífico ejemplo de los beneficios de la instrucción explícita. Pero no hace falta viajar a Oriente para darse cuenta de la importancia de las virtudes intelectuales y que ninguna de las virtudes que se consideran confucianas son ajenas a nosotros. En primer lugar, la perseverancia. Angela Duckworth ha comprobado que en los Estados Unidos los más inteligentes y carecen de perseverancia no obtienen buenas notas. Lo sabíamos todos, de hecho, ¿no? Lo importante, sin desdeñar en absoluto la inteligencia, es la perseverancia, no tener miedo al trabajo, no darse por vencido. En realidad, no importa si una escuela está en Nueva York, Madrid o Pekín, lo que importa es su capacidad para fusionar lo intelectual y lo moral. Es esta fusión la que produce la motivación consistente. Es la clave que explica por qué el 1% de profesores chinos se queja de la existencia de problemas de disciplina en clase, el 1%,
y cuando se les pregunta en qué consisten esos problemas de disciplina, dicen que en que los alumnos se distraen. Ninguno, insisto otra vez, de los valores orientales es ajeno a la tradición cultural europea. Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, ha estudiado la importancia de la perseverancia en su informe Valores y Éxito Escolar del 2017. A él la remito. Miren ustedes, me comentaba no hace mucho una madre que lleva a su hija a una escuela clarísimamente elitista y con conciencia de serlo y voluntad de serlo en Mallorca. La familia, digamos, son una familia de gente de cultura sofisticada. La niña tenía que hacer una redacción, estamos hablando de una niña de 12 años, tenía que hacer una redacción en inglés sobre un tema, no recuerdo cuál era, la hizo y se la presentó al profesor. Y en casa estaban convencidos de que la redacción estaba muy bien hecha. Y el profesor le dijo, no, mira, no te la puedo aceptar porque entre esta premisa y esta conclusión faltan pasos, aquí ocurre esto, aquí ocurre... Vuelve a hacerla. La niña fue a casa muy enfadada porque el profesor le había obligado a repetir la redacción. La rehizo, la presentó y el profesor le dijo, no, tampoco te la puedo aceptar. Así 4 veces. Y en la cuarta, cuando el profesor consideró que era el trabajo que estaba al alcance de las capacidades de la alumna, le mostró la primera y la última que había hecho. Y le dijo, ¿y si puedes hacer esto? ¿Por qué contentarnos con hacer esto? Y mi pregunta es, ¿hay que pagar para que te lo digan? Bien, insisto y acabo. El derecho a la educación de calidad para todos debe corresponderse con el deber de educarse cada uno. Me atrevo a decir que los únicos problemas de disciplina relevantes en un centro educativo son los que, en el caso, con los que cada alumno lleva a cabo en contra de su deber de educarse. De hecho, les animo a replantearse las estrategias disciplinarias de su centro a partir del deber moral de ser inteligente. Creo y espero, además, que nada de lo que les he dicho sea nuevo. Creo, o al menos mi misión o mi papel, tal como lo concibo, es, no diría básicamente, sino exclusivamente, volver a poner de moda o a reivindicar el sentido común. Y a eso me dedico, pues, de tal manera que desde luego no me voy a cansar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta brillante intervención que no nos ha dejado indiferentes. Abrimos un turno de preguntas, comentarios, cuestiones que se quieran plantear. Sí. Una previa. Yo oigo fatal. Si te contesto algo que no me has preguntado, no es que esté eludiendo la respuesta, sino que he interpretado otra cosa, o sea que me echas el alto. No hará falta. Siendo de Azagra está todo permitido. Bueno, buenos días. Estaba buscando estos segundos un WhatsApp que me ha enviado una amiga de mis padres, procedente de una de sus hijas, que es profesora de primaria en un colegio de Madrid, que tienen a su cargo chavales de 5 años, 4 o 5 años. Entonces, esta profesora ha propuesto, en el marco de las celebraciones del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, pues que se dé a conocer la aventura y la empresa. Entonces tengo aquí, pues que no la voy a leer toda, es toda una página, una declaración de unos padres que dicen que, si me permite solo una frasecita, que no creen que la conmemoración de los viajes de Magallanes y Elcano sea el mejor tema de celebración de las culturas. Creemos
que es un tema no adecuado porque pensamos que es controvertido, que su circunnavegación y lo que sucedió signifique respeto a las culturas. Históricamente tendremos que reconocer que lo que para un lado del mundo representa el avance en la ciencia, la tecnología y las ambiciones comerciales y de conocimiento, para el otro representa el expolio, la masacre y el odio, perdón, el expolio, la masacre y el inicio de una historia de la que el mundo trata de recuperarse. Teniendo en cuenta que en la circunnavegación, la masacre fue la que padecieron pues, Magallanes y otros muchos, quiero preguntarle, o sea, ¿qué actitud se puede tomar cuando uno ve que los propios padres opinan de oídas, confunden además la conquista de América, por ejemplo, con esta empresa que era por sí comercial? Y si hay que optar por una postura de templanza, de renuncia, hasta de cobardía para que este tema no se trate y hablar de temas políticamente correctos como la canción de Chanel. Gracias. Esa es una pregunta para la que honestamente no tengo respuesta. Cuando el otro día en Lérida me encontré con una escuela concertada religiosa que habían eliminado el Día del Padre para no molestar a ninguna familia, pues bueno, te preguntas si el objetivo es no molestar, es decir, si el valor es no molestar, entonces entramos en una deriva de una ambigüedad pasmosa. De hecho, les tengo que decir que yo, uno de los lugares en los que me he sentido más libre hablando es en la sede de la conferencia episcopal, donde me invitaron una vez, y además les dije, encantado de recibir la invitación, pero necesito garantías de que pueda hablar libremente, ¿no? Sí, ya, con toda tranquilidad y muy bien. Ya les dije una cosa que es la que me reafirmo. Eso de escuelas, por ejemplo, basadas en valores cristianos, no compromete a nada. O compromete a una cosa, a sustituir los 10 mandamientos por las 10 sugerencias. Les dije que es un poco en lo que estamos. Es decir, no molestar. No molestar con hechos que puedan resultar polémicos, no molestar con... Por eso buscamos en la escuela esos elementos que nos parecen ideológicamente neutros o neutrales para refugiarnos en ellos. La tecnología, por ejemplo, o las emociones. Es decir, esa deriva a aquello que parece que no es polémico. No hay nada que sea no polémico en el ser humano. Pero, en fin, vivimos un poco de esa ilusión y por eso desgastamos tan rápidamente los conceptos. Hace unos años no hacíamos más que hablar de valores. El discurso de valores se ha esfumado, desaparecido, porque resultaba que buscar valores neutros, eso no lo proporcionan más las emociones, ¿no? que los valores. Y estamos en esa deriva. Yo creo que la escuela pública hoy tiene más claro, al menos en sus programas oficiales, en qué hay de educar. Lo que pasa es que después eso, cuando llegan los centros, todo se distorsiona, que la escuela concertada. Ahora bien, la situación, a mi modo de ver, es la siguiente. Por esto tiene muchísimas derivas. Cuando en una escuela o bien se niega a dar un contenido por miedo a molestar, o bien se evita entrar en polémicas también para no crear tensiones, o bien te limitas a dar el programa porque eso es lo que tengo, o lo que tengo que dar, cuando la escuela o el profesor X resulta que está impartiendo o está creando con la mejor voluntad los valores que queramos y esos valores están en contradicción con lo que el niño va a encontrar en casa, quien va a salir perdiendo es la escuela, que es la que va a perder credibilidad. Lo que nos ocurre en España es que nos falta un consenso sobre algo que nos permita sustentar nuestras divergencias. En los Estados Unidos, con todos sus problemas internos, tienen, todos lo saben, la principal religión del país es la nacional. Todos la bandera de Estados Unidos, el patriotismo, etc. Mientras eso sea la principal religión o el fondo de consenso, ese consenso permite pues muchas divergencias. Lo que nos pasa en España es que las divergencias no tienen ese fondo. Y durante mucho tiempo, pues durante la mayor parte de la tradición de nuestra escuela, pues fueron los valores religiosos o otros valores. Hoy no. Entonces, ¿cómo se soluciona eso?
No lo sé. Sí que sé que en la práctica parece, o al menos por lo que yo conozco, que las escuelas que parecen no tener ningún problema en cuanto a la matriculación, porque tienen una demanda creciente, son las privadas, no las concertadas, sino las privadas, que son las únicas que parece que se pueden permitir el lujo de tener un ideario bien claro y bien definido. Pero para mí es un problema al que le doy vueltas y lo único que te puedo manifestar honestamente es mi perplejidad. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Como siempre, un placer escucharte. Tenía una pregunta sobre la idea de el deber de la educación y estos exigencia que estabas reivindicando a lo largo de tu presentación, que no sé si es más la forma de llegar a esta educación o de volver a esta educación exigente puede venir de la mano de un cambio cultural o más bien de un cambio legislativo. O sea, pensaba que a lo mejor es más un tema cultural que legislativo. Pero si tuvieras el legislador delante, y aquí es un poco mi pregunta, ¿qué tipo de sugerencias le harías para volver a este tipo de educación que estás reivindicando? Yo creo que se está volviendo, lo que pasa es que no desde la escuela, sino desde la iniciativa privada y los complementos, lo que decía antes, es decir, que a ver, cuando tú sabes que para hacer determinadas ingenierías, pregunten ustedes a ver qué tipos de centros son los que proporcionan los alumnos en las ingenierías. Pero incluso así, para hacer determinadas ingenierías necesitas un curso cero o una formación extra en determinadas academias que te permita tener un conocimiento matemático que la escuela o que el instituto no te lo proporciona, pues entonces es lógico que las familias que ven esto intenten compensar la diferencia desde muy pronto. Y por eso, pues esos portales de Internet que están ofreciendo didácticas de las matemáticas, y además que ves eso, ¿no? Que tienen una gran capacidad para aprender de sí mismas, mucha más rapidez, mucha más capacidad de adaptación que las instituciones, pues, bueno, se está respondiendo ya a eso. Ahora bien, creo que hay en buena parte lo que nos pasa, y aquí clarísimamente es una interpretación muy personal de nuestro presente. Buena parte de lo que nos pasa se explica porque hemos aceptado demasiado críticamente que vivimos en la sociedad de la información. La sociedad de la información, además desde un punto de vista estrictamente comercial, cuanta más información, o mercantilista, o de oferta y demanda, cuanta más información ponga a nuestro alcance, menos valor tendrá. Lo que va a tener cada vez más valor es la información filtrada y transformada en conocimiento. Pero nos encontramos de nuevo que para ser sensible al valor de un conocimiento tienes que tener conocimientos. Creo que la definición del presente como sociedad de la información no nos sirve para entender, ni tan siquiera como sociedad del conocimiento. Creo que hace falta un concepto más duro. En el libro de la escuela no es un parque de atracciones, dedico la última parte a teorizar la posibilidad, la idea no es mía, pero intento desarrollarla, de que lo que nos defina es el capitalismo cognitivo. Y que el capitalismo cognitivo sería que el capitalismo que ha hecho del conocimiento la principal fuente de riqueza. O sea, que el conocimiento sea la fuente de riqueza, el petróleo, ¿no? del inmediato futuro. Si esto es así, para mí un corolario imprescindible, necesario, que se deduce, el interés se convierte en el nuevo cociente, perdonad, el interés, la atención se convierte en el nuevo cociente intelectual. Entonces, ¿cómo trabajamos atención, conocimientos y esa capacidad para hacer frente a los retos del capitalismo cognitivo? Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. No sé, no quisiera extenderme. Bueno, una cuestión. Los que han estudiado esta cuestión del capitalismo cognitivo señalan que está dando lugar de una manera muy consistente a una élite cognitiva. Y que esa élite cognitiva sería la nueva aristocracia. Bien, a mí el hecho de que se cree una élite cognitiva no me parece en sí mismo malo.
Lo que me parece que sería altísimamente perjudicial para todos es que estuviese aislada. Entonces, ¿qué elementos tenemos para cohesionar una sociedad en la que vamos a encontrarnos con esa élite cognitiva por una parte y por otra parte con demandas para los que no tienen formación que cada vez se están centrando más en la atención a personas y animales? ¿Qué elementos tenemos? A mi modo de ver solo tenemos uno, y es fortalecer la cultura común. Porque la cultura común es la cultura que nos permite ponernos en contacto con el conjunto de expertos. Entonces, desde una concepción republicana de la educación, que es la mía, republicana en el sentido etimológico, de res publica, el fortalecimiento, el enriquecimiento de la cultura común sería el primer deber, el primer moral de una concepción republicana de la educación. Insisto, si esto no lo hace el sistema educativo reglado, pues nos vamos a encontrar con que lo harán pues la oferta privada. Ahora bien, si lo hace la oferta privada, es probable que no tenga un interés intrínseco en fortalecer esa cultura común y, por lo tanto, que esa smart fraction, que se llama a veces, esa fracción inteligente, se convierta en la nueva aristarquía, ¿no? O la nueva aristocracia. Esto tiene un componente de visualización del futuro que lo señalo con toda la humildad, pero que viendo los datos que tienes ya y siguiendo a tus exalumnos, a los que han ido por aquí, yo tengo un gran contacto con ellos y que me cuenten qué es lo que ven en la universidad, etcétera, etcétera, pues creo que las cosas están... Es altamente probable que vayan por aquí. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? Sí, hay. De momento en el chat no hay. Aquí otra pregunta. Gregorio, el otro día muchos profesores nos demandaban en el ámbito público la capacidad de ejercer su función docente y su capacidad evaluadora a través de las competencias. Y a la vez analizábamos el currículum y cómo está todo estructurado por el tema de las competencias, ¿no? Y como la necesidad de alinearse a través de las competencias. ¿Cómo podrías plantear un enfoque de las competencias alineado con lo que tú has establecido sobre el deber y el esfuerzo y la perseverancia? Digo, por llegar a esos puntos de suma y de avance, porque creo que depende de cómo se enfoque, no tiene por qué estar enfrentado. No, en absoluto. Y en la LOMLOE, en el articulado de la LOMLOE, cuando se definen las competencias, se busca esta integración. Se busca esta integración. Además, el intentar plantear las competencias de otra manera creo que sería un error. Ahora, aquí hay también varias cuestiones. Primero, no es tan nueva la teoría competencial. Cuando recuerden ustedes que poco después de la Ley General de Educación de Villar-Palasí se hablaba de objetivos operativos de la educación. No sé si seré el único aquí que lo recuerda, pero cuando hacíamos programaciones hablábamos de objetivos operativos. Y esos objetivos operativos no quería decir únicamente hacer algo, sino aquello que en la famosa taxonomía de Bloom estaba implícito: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es decir, todo eso llevarlo a los objetivos operativos, ¿no? Y por lo tanto también tener en cuenta cuando establecías un aprendizaje no solamente lo que podía suponer el dominio cognitivo en sí mismo, sino lo que se era capaz de hacer con el aprendizaje o el conocimiento adquirido. Aquí hay, por una parte, un riesgo, como siempre pasa en la educación, la trivialización de las ideas complejas. Que desde lo que se teoriza, se aprueba y llega a los centros, hay como una pérdida de densidad. Y entonces te encuentras con que... Pero eso es algo que deberíamos tenerlo. Es decir, imagínense por un momento que establecemos una ley de circulación, un nuevo código de circulación, y no contamos con la complicidad de los conductores. ¿De qué nos serviría?
Y aquí creo que lo que nos pasa con frecuencia es que establecemos leyes sin haber contado con la complicidad. No sé si conocen ustedes aquella anécdota que contaba Fraga cuando juró el cargo de ministro de Información y Turismo, era, ¿verdad? El primero que estaba ya en el Pardo, en primera línea, haciéndose la foto y sacando pecho, allá los nuevos ministros con Franco y tal, y dos vedeles que había detrás de él, oyó Fraga que uno le decía al otro: hay que ver qué ínfulas estos interinos. Claro, porque los definitivos son los maestros, los otros son los interinos. Por mucho que crea la ministra Cela, por mucho que crea el ministro, lo que quiera, son interinos. Y el definitivo es el profesor. O te ganas la complicidad del profesor, o todo no queda en algo que es peor que el escepticismo. Es la sensación de que ¿para qué te vas a complicar demasiado si dentro de 4 días va a haber otra ley? Ese es el estado, seamos honestos, ese es el estado que hoy hay en nuestros centros educativos. Intenta, por eso, en la práctica, que es un elemento importantísimo y que implica o que pone de manifiesto un cierto cinismo del sistema, a la hora de la verdad, ninguna inspección se mete con ningún centro que tiene un proyecto, el que sea, para adelante, que lo lleva para adelante. Porque mejor no. Entonces creo que todo el discurso competencial está teniendo más repercusión en la universidad y en algunos ámbitos de la escuela concertada que en la escuela pública, que te encuentras a todos los maestros protestando por la burocracia que hay que hacer y que te tienes que quitar encima lo antes posible para poder seguir, porque vete a saber. Si me decía una inspectora catalana, a los mismos centros que fui a decirles que había que suprimir las notas para recordar aquello del progreso adecuadamente, después cuando Maragall fue consejero de Educación tuve que ir a decirles que se recuperaban las notas. Después tuve que ir a decirles que se volvieran a eliminar las notas y ahora tengo que volver a los centros a decir que se evalúa de otra manera. Cuando se pierde la credibilidad en el que hacen las leyes, se pierde inmediatamente la credibilidad en el contenido de la ley. Y esa es la que estamos. Me he ido muy lejos, mucho más allá de la pregunta. Básicamente la respuesta te la he dado en la primera frase. Las competencias, tal como están pensadas, son exactamente eso. Una unión del derecho y el deber, es decir, y el compromiso moral, etcétera, etcétera. Pero ya en los centros que voy no me encuentro con eso. No sé si hay alguna cuestión más. En el chat tenemos solo felicitaciones, pero sí quisiera trasladar alguna de las felicitaciones que definen la conferencia, yo creo que es brillante para terminar, como ilustrativa, evocadora, edificante, inspiradora, valiosa, motivadora y magistral. Es que no he entendido nada. ¡Ay, perdón! Digo, es que claro, la mascarilla nos va dificultando. Digo que solo hay felicitaciones en el chat. No hay ninguna pregunta. Pero me parecía una buena manera para acabarla diciendo lo que estaban diciendo, que es ilustradora, evocadora, inspiradora, motivadora y magistral. Bueno, yo tengo una edad que pienso siempre, cuando alguien te alaba, alaba tú su inteligencia. Muchísimas gracias.